Buenas noches, queridas familias, bienvenidas al Reto 90. Estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo en los hogares del mundo entero. Si tú tienes comentarios, si tienes peticiones, no olvides poner en los comentarios. Hay personas que estarán orando por ti. Pastor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alex. Es un gusto estar aquí contigo hoy. Creo que estamos ya en el día 46, ¿verdad? Así es, Pastor. Capítulo 46. Capítulo 46. Vamos por la mitad. Y si usted hasta el día de hoy se ha mantenido firme en este reto, dese un aplauso. Hoy aplaudimos, amén. Hoy aplaudimos su constancia, tremendo, su perseverancia. Siga creyendo que lo que Dios está haciendo en sus familias es algo sobrenatural. Amén. Y bueno, Pastor, hoy tenemos un tema súper especial. Amén. Y qué mejor que tú que eres, tengo el privilegio de conocerte desde aproximadamente 10 años y he podido darme cuenta que eres un hombre de visión. Así Amén. que en esta semana estamos hablando precisamente sobre el propósito de la juventud. Así que hoy tú tienes un tema bien especial que es la importancia de la visión. Amén, la importancia de la visión, un tema que, arde en mi espíritu. Porque, Alex, como tú sabes, desde muy joven desde muy joven en mi vida, he sido un joven muy definido en la visión que Dios me ha dado desde mi juventud. Tú sabes que mi testimonio es que prácticamente yo nunca me aparté de los caminos del Señor. Me crié en una casa pastoral. Mis padres como pastores, buenos pastores, me enseñaron la palabra. Uh-huh. Y desde muy joven pude tener una visión del propósito de Dios en mi vida. Y he sido muy definido en caminar en esa visión en mi vida. Así es que eso ha sido de grande bendición para mi vida. Así es que este tema es un tema que me gusta. Y uno de los versículos favoritos para mí en base a la visión viene de Habacuc 2.2, que casi todo el mundo se lo sabe. Y en Habacuc 2.2 dice la Biblia que Habacuc tenía una queja delante de Dios porque aparentemente Habacuc tenía una visión, Dios le había una visión, Dios le había hablado de algo, pero él no había visto en su vida lo que Dios le había dado. Y es interesante porque el reto de la visión es verlo antes de poseerlo. Así es. Y entonces la mayor parte de la gente pierde la visión porque pues la visión Dios te la da a ti y obviamente tienes que creer que eventualmente esa visión se manifestará. Uh-huh. Aparentemente me fascina el capítulo de Habacuc porque Habacuc aparentemente se desesperó un poquito antes de ver la visión y Dios le da una clave en ese versículo y yo quiero que lo veamos rápidamente ese versículo porque dice Habacuc 2.2, dice: y Jehová me respondió, escribe la visión, declarará en tablas para el que la corra, leyere y corra con ella. Uh-huh. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Habacuc ahí, verdad? Dios le está hablando a Habacuc y diciendo a Habacuc: yo te hablé y yo te di una palabra, pero la visión tiene que estar escrita. Algo que yo le he enseñado a la juventud de aquí y aún a mis hijos. Siempre me siento, yo he sido un joven que puedo ir para atrás quizás unos 10 años, 20 años y te puedo demostrar la visión que he tenido año por año detalladamente. He escrito la visión porque Dios me ha dado una visión y he escrito la visión. Y dice que la declares en tablas. Entonces yo creo que aquí es donde la mayor parte de la gente lo pierde, porque aquellos que no conocen mi testimonio también, yo me crié muy pobre, me crié exclusivamente en un barrio en Puerto Rico que se llamaba Peña Pobre, Alex. Uh-huh. Y Peña Pobre, que hoy en día le decimos Peña Rica, literalmente así se llamaba mi barrio, Peña Pobre. Peña Pobre era un barrio muy pobre y literalmente nosotros éramos los más pobres en el barrio cuando nosotros íbamos en el carro que tenía aquí mi papá, que estaba tan ungido que tiraba hasta aceite, porque donde quiera que llegaba tiraba aceite, el carro bien ungido. Y caminábamos, pero tan pobres que cuando los mismos gente de Peña Pobre, ahí van los Peña pobres. Wow. ¿Y de apellido Peña? Y de apellido Peña, aparentemente quién sabe, yo he ido para atrás a averiguar, pero aparentemente fue un familiar de nosotros que le puso el nombre al pueblo de Peña Pobre. Y obviamente puso, como quien dice, pues nos dio esa maldición. A la edad de 18 años, Dios me habla a mí
y Dios me dice que a través de mí Él iba a romper el ciclo de maldición que había estado en mi familia por décadas, quién sabe cuántas décadas, pero así me dijo Dios. Y yo me agarré de esa palabra, y como yo me crié en la iglesia desde muy joven, como que empecé a tener una visión de que yo voy a tener una visión, yo voy a escribir mi visión. Y desde muy joven siempre escribí la visión y dije, yo voy a ser un negociante, voy a abrir mis propios negocios, voy a tener mis propios negocios. Y a la edad de 21 años, para la gloria de Dios, comencé mi negocio, pero yo había escrito mi visión. Pero fíjate que, Alex, voy para atrás y hago donde yo hice la transacción de escribir la visión y declararla en tablas. Y yo creo que aquí es donde lo fallamos, porque muchos de nosotros ponemos la visión en algún lugar, la escribimos, algunos no la escriben, la tienen en la mente, y bueno, yo tengo una visión, pero la Biblia dice que Él la declaró en tablas. Y para mí, el declararla en tablas es tener una visión amplia de qué es lo que Dios te da a ti. Algo que yo hice recuerdo que un tiempo en nuestro hogar, mi padre, por primera vez llegamos a tener una casa donde me dieron mi propio cuarto. Tendría yo unos 14, 15 años. Y en ese cuarto, Alex, yo recuerdo que yo sentí de parte de Dios poner retratos de toda la visión que Dios me había dado, amiga, todo lo que yo había soñado. Ahí yo puse los carros que yo iba a tener, ahí yo puse retratos grandes de la casa que Dios me iba a dar, yo puse retratos grandes del gran pastor que yo iba a ser, yo puse retratos ahí de todo, Alex. Yo me tiré en grande ahí y yo me acostaba toda la noche y mi mente captaba eso que Dios me había puesto en mi espíritu. Fue algo tremendo. Entonces, yo creo que ahí es donde Dios le habla a Habacuc y le dice, escribe la visión y declárala en tablas. O sea, declararla en tablas es tener algo literalmente en tablas que tú puedas ver la visión que Dios te va a dar. Es interesante que es algo bíblico, porque acuérdate que cuando Dios le habla también a Abraham y le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes, ¿qué hace Dios? Abraham hasta la fecha, bendito, no había podido hacer nada. O sea, no había podido dar un hijo. Correcto. Ya tenía casi 100 años. Mas, sin embargo, dice la Biblia que Dios lo lleva a las afueras y lo hace mirar las estrellas. Y le dice, mira las estrellas. Y le dice, así será tu descendencia. Entonces, ¿qué hace Dios para que tú puedas adquirir la visión? Tú tienes que tener algo que tú puedas ver literalmente, para que cuando el enemigo venga a decirte, esa visión no se va a manifestar, tú tienes una visión. O sea, cuando el enemigo venía de Abraham y decía, Abraham, tú no vas a tener ningún hijo, tú tienes 100 años y no has tenido ningún hijo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, padre de muchedumbre? Tú vas a ser padre de nadie. más bien, pero fíjate que en eso Abraham, yo me imagino que salía afuera, miraba las estrellas y decía, Señor, gracias porque tú me diste una promesa. Y Dios cumple su palabra. My God, Dios cumple. O sea, Dios es un Dios que siempre cumple su palabra. Si Dios no cumplía su palabra, fuera un mentiroso. Correcto. Entonces Dios te da una visión, pero tú tienes que esa visión declararla en tablas. Y yo creo que ahí es donde la mayor parte de la gente, no solamente los jóvenes, porque en estos días estamos hablando también a la juventud, pero algo que yo hice fue, yo no solamente escribí mi visión, yo la declaré en tablas. Por eso usted, si viene a nuestra iglesia hoy en día, usted puede ver, ¿verdad?, la visión que que Dios nos ha dado para el nuevo templo que vamos a tener. Y la visión está en 3D. La visión está por las paredes con retratos. Aún me puse en el templo donde vamos nosotros a estar, donde vamos a tenerlo ya pronto, los próximos 4 o 5 años vamos a estar en el nuevo templo. Y me puse yo hasta predicando en una multitud de miles de personas. ¿Por qué? Porque ya yo lo he visto, ya yo lo he vivido en mi corazón. Así es. Ya esa visión está dentro de mí, Alex, y yo la he recibido y yo sé que se va a manifestar. Amén. Entonces, es importante entender que la visión no solamente hay que escribirla, pero hay que declararla en tablas. Entonces, mi consejo para cada persona que me está mirando es, yo no sé si usted tiene una tabla de visión en su casa, pero algo que yo le aconsejo a los jóvenes de la iglesia, a cada persona, es tener una tabla de visión. Así es. Una tabla de visión en tu casa, donde, Alex, ustedes tienen una en su casa, ¿verdad? Mafe me ha hablado y ustedes tienen una tabla de visión. Y en esa tabla de visión tú pones la visión que Dios te ha dado para tu familia. Puedes poner la visión a corto plazo y la visión a largo plazo. Pero tú puedes estar seguro que si tú escribes la visión y tú la declaras en tabla, esa visión se va a manifestar, porque el que da la visión da la provisión. Aleluya. El problema es, Alex, que a veces estamos pensando, bueno, es que la visión que yo tengo es muy grande. Yo salí de Peña Pobre, Alex, ¿qué podía yo podía soñar con nada en Peña Pobre.
Con nada podía soñar, porque uno pensaba en Peñapobre, uno pensaba, bueno, ¿qué puedo yo adquirir? Sí. Y muchas veces el problema es, Alex, que la visión que tenemos, una visión, como decía yo, la historia del sartén de 6 pulgadas. Es verdad. Y hay gente que tiene una mentalidad, o sea, su visión es una visión de sartén de 6 pulgadas. ¿Cuál es la visión de sartén de 6 pulgadas? Dice que una vez yo le he dicho la historia varias veces en la iglesia de un hombre que fue a pescar y estaba pescando y dice que cogía los pescados grandes y los volvía y los tiraba al agua, y cogía los pescados pequeños y los pescados pequeños los echaba en un cubo, y eso lo hizo por un día entero, Alex. Y dice que había un jibarito boricua curioso que lo estaba viendo, y el jibarito boricua dice, oye, pero ¿qué le pasa a este tipo que coge los pescados grandes y los tira al agua y los pequeños se queda, coño, ¿cómo es eso? Y cuando le va a preguntar, le pregunta al muchacho, oye, pero, le dice, como era boricua, le dice, oye, chiquitico, ven acá, ¿qué te pasa a ti que coge los pescados grandes y los tira al agua y los pequeños te quedas, coño? El muchacho, es que en casa yo tengo un sartencito de 6 pulgadas. Y como el sartén mío es de 6 pulgadas, los pescados grandes no me caben, y los pescados grandes no me caben, los tiro al agua, y los pequeños me quedo con... Hay gente que nunca lograrán nada en la vida porque tienen una mentalidad de sartén de 6 pulgadas. Así es. Y cuando le preguntó, oye, pero ¿por qué no te compra un sartén más grande? No, muchacho. Ese sartén lleva en mi familia, mira, una década, vino de parte de mi tatarabuela y se lo pasó a mi abuela. Entonces, hay gente que están cargando una mentalidad por años y años y años y años. O sea, no pueden ver la visión que Dios les ha dado a ellos. Y como no pueden captar la visión, ¿qué pasa? No pueden vivir la visión, porque hasta que tú no primero puedas verte dentro de esa visión, viviendo esa visión que es tuya. Yo te voy a decir algo, la visión que Dios nos ha dado del templo, yo no tengo duda de que eso se va a dar. Tú puedes revelar en cada culto como nosotros lo mencionamos. Así es, pastor. ¿Sabes? Entonces, de que yo sé que se cumplirá, porque aún Dios le dice a Habacuc en el próximo versículo, dice, aunque la visión tardare, ¿qué dice Alex? Llegará. Espérala. Entonces, el tiempo de que Dios da la visión, a que el tiempo que la visión se manifieste, hay un largo estrecho. Pero en ese largo estrecho tú tienes que estar seguro de que Dios está trabajando. Yo me siento que ahora mismo Dios está ministrándole a alguien que nos está viendo a través de las redes, que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Dios tiene una visión para un negocio. Pastor que me está mirando, Dios tiene una visión para una iglesia más grande. Tú tienes que esperarlo en el nombre de Jesús, porque la visión que Dios te ha dado, por cierto que se manifestará. Pero tú tienes que esperarlo. Joven que me estás esperando, que me están mirando, esta semana estamos hablando en base a la juventud. Mire, yo leía la historia de Salomón. Cómo Salomón, la palabra nos enseña que cuando Salomón comenzó su reinado tendría que como unos 20 años. Era joven. Era un muchacho joven. Tendría 20, quizás un poco menos, hasta de 20 años. Pero dice la palabra que Salomón fue tan impactado por la manera que su padre sirvió a Dios, que él siguió el mismo camino en su juventud. Aunque hubo un tiempo donde él como que se trastabilló. Pero volvió a su redil, porque aun cuando el versículo que tenemos esta semana, que es el versículo de Eclesiastés 12:1, mira lo que él dice al final, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, fíjate, Salomón exhorta a los jóvenes a recordar, a honrar al Creador mientras tienen fuerza, mientras tienen pasión, mientras tienen tiempo en su vida. A veces pensamos que esta visión que Dios nos ha dado tan grande es para gente mayor. No, Dios está llamando gente joven. Yo tengo un testimonio tan lindo porque yo comencé a temprana edad. En mis 20 años ya yo era líder de jóvenes, ya yo corría la música en la iglesia, envuelto en las cosas de la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque pude captar el espíritu de mi padre. Es tan triste que hoy en día los jóvenes más bien captan un espíritu del mundo que el espíritu de la casa. Entonces, usted tiene que asegurarse. Por eso, si usted me está mirando, sea fiel yendo a la iglesia. Porque cuando usted llega a cierta edad que está criando sus hijos, ya quizás usted no es el autor, como quien dimos, preferido de su casa, sino miran el entorno. ¿Y qué pasa? Lo que lo
Lo que ellos ven, lo que los rodea a ellos, es lo más que ellos tienden a seguir. Por eso es tan importante usted mantenerse firme en los caminos del Señor, en la visión que Dios le ha dado y firme en la casa de Jehová. Alex. Amén. Así es, pastor. Increíble. Por eso te invitamos a este capítulo, precisamente porque nos impacta, a mí personalmente, vuelvo y te lo repito, me impacta la visión que tú tienes, cómo en los años que Dios me ha permitido compartir contigo en el ministerio, he visto que eres un hombre determinante, he visto que eres un hombre ejemplar, he visto que eres un hombre que se mantiene firme precisamente en esa visión, y que para mí es un honor, pastor, poder ser parte de tu equipo. Amén. Gracias. Estar soñando exactamente lo mismo, estar corriendo precisamente detrás de esa misma visión. Y jóvenes, los queremos invitar, pastor, ¿cierto? Porque fíjate que yo era uno de esos jóvenes hace un poco más de 27 años que yo pensaba que seguir a Dios era cuestión de viejos. Es cierto. Yo pensaba eso. Y me vengo a dar cuenta después que de ninguna manera, o sea, que no hay mejor edad para buscar a Dios que la juventud. Amén. Y aún me siento que en este tiempo que estamos viviendo ahora, Dios ha traído un nuevo mover del Espíritu, donde hay una juventud nueva que se está levantando y está captando y está entendiendo el mensaje de la gracia, el mensaje de poder, y están abrazando el mensaje. Y yo declaro que hay jóvenes que se van a parar firme por lo que creemos hoy en día, sin negociar, ¿verdad? Alex, sin negociar lo que el mundo les quiere ofrecer a ellos. Amén. Así es, exactamente. Entonces, por eso es tan importante, yo creo, llevar a los jóvenes en la visión. Primero, obviamente, ubicando la visión espiritual, porque obviamente también no tenemos el tiempo para explicarlo, pero es importante que usted tenga una visión espiritual y usted tiene una visión familiar y una visión personal. Entonces, entre esas visiones, empezando con la espiritual, porque primero es Dios. Usted pone una visión de cuál es su visión, cuál es el llamado al cual Dios te ha dado y te ha llamado que tú seas de bendición. En el caso mío, yo entendía que Dios desde joven sentía el llamado al pastorado. Me fui llevando en esa área, aunque mi padre era pastor y por un tiempo, Alex, lo menos que quería ser pastor. Cuando tú te crías en un hogar pastoral, especialmente como yo, que teníamos 7 cultos a la semana, 7 cultos a la semana, 7 servicios, 7 días a la semana de ir a la iglesia y 8 cultos, porque el domingo teníamos 2 cultos, por si acaso usted se iba a perder en el camino para la casa. El pastor se aseguraba que no se perdiera y que no perdiera la visión. Pero en medio de eso, yo entendía dentro de mí, y usted que me está viendo, usted sabe si usted tiene un llamado de Dios y una visión que Dios te ha dado. Entonces, en medio de eso, encaminé mi vida a lo que Dios me había llamado. Y en base de eso, usted dice, muchas veces yo recuerdo ser joven y decían, es que si tú quieres ser doctor, si tú quieres ser abogado, prepárate porque Dios va a cancelar esos deseos que tú tienes, porque Dios te va a dar otros deseos que no son. ¿Sabes qué? Y eso es una verdaderamente un error tan grande dentro de la iglesia, porque aún la Biblia dice que los dones que Dios te ha dado abrirán camino en tu vida. ¿Qué quiere decir Dios? En el caso mío, cuando yo me criaba, había un deseo en mí por los negocios, algo que yo desde muy joven, Alex, recuerdo que a la edad de 12 años empecé vendiendo periódicos, y ya a la edad de 15 años yo vendía esto, o sea, aunque nos criamos pobres, pero tenía una mentalidad, hay un deseo que Dios había puesto en mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Antes de pastorear, ya yo tenía mis negocios, ya tenía 3 negocios establecidos. Mire, a la edad de 22 años, a la edad de 21 años, Dios puse mi primer negocio. Y mis primeros empleados, Alex, ¿sabes quiénes fueron? Mis padres. Wow. Mis padres. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas saciado de larga vida. Joven que me estás mirando, fíjate que eso es un mandamiento con doble bendición. Con doble bendición. Para que te vaya bien y seas saciado. O sea, yo entendía que tuve la revelación de que si yo honraba a mis padres, Dios me iba a bendecir a mí. Y mis primeros 2 empleados, Alex, fueron mis padres en ese negocio. A la edad de 21 años, yo comencé a pastorear a la edad de 30 años. Ya yo llevaba 10 años en los negocios. Y cuando comencé el pastorado, gracias a Dios, mis negocios estaban tan bien que no necesité un salario pastoral, porque a mí me iba extremadamente bien.
Wow, tremendo, pastor. Para la gloria de Dios. Pero fíjate cómo Dios alineó mi visión, ¿verdad, Alex? Con el deseo que había en mi corazón. No fue como que alguien dijo, y es interesante, Alex, porque el ministerio donde yo estaba, le decían, los pastores no pueden tener negocio. Pero quizás como yo era buen dador, a mí me lo permitieron. A mí me lo permitieron. Entonces, o sea, era el deseo, el anhelo que Dios me había dado. Comencé a pastorear siendo hombre de negocio, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar en mi vida. Y la visión fue creciendo y creciendo. Y wow, lo que Dios ha hecho hoy en día, a Dios sea la gloria y la honra. Amén. Pero siempre es porque hemos tenido una visión, sobre todo por la casa de Dios, amén, por las almas, aleluya, y después Dios nos ha dado una visión en todo el ámbito para poder alimentar la visión principal, que es la visión de el reino de Dios. Amén, pastor. Bueno, ya escucharon familias jóvenes que nos están viendo en esta noche. Mira, el pastor, voy a tomar una frase que dice el pastor y que a mí me encanta. El pastor dice, Dios me ha bendecido ridículamente. Si tú quieres que Dios te bendiga así de esa manera, mira, sé una persona de visión, amén, trabaja por el Señor, amén, afirma tu corazón y mantente firme en sus promesas, amén, que Dios las va a cumplir. Así, amén, que te invitamos a eso, pastor. Nos gustaría que pudieras orar por todas las familias que nos están viendo esta noche. Claro que sí. Bueno, ahora en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, levante sus manos. Y Padre, yo voy a orar hoy para que Dios, aleluya, refresque esa visión que Dios te ha dado, amén. Que esa visión que Dios ha puesto en ti, ha puesto en tu corazón, que esa visión sea reafirmada en el nombre de Jesús. Así que, Padre, ahora mismo yo oro por cada familia, gracias, que me está viendo, Padre, a través de las redes, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, Padre, hoy que estamos hablando en pos de la visión, Señor, Padre. Padre, tú eres el que das la visión, pero el que da la visión también da la provisión, Señor. Tú le dijiste a Habacuc, Padre, hoy escribe la visión y declárala en tabla, Señor. Y tú hoy le estás hablando a cada familia hoy, Padre, que escribamos la visión. Aún familias que me estás mirando hoy, escribe una visión familiar. Desde muy joven yo puse una visión familiar, la familia que yo quería, cómo quería que fuera mi familia. Hoy en día, por la gracia de Dios, todos mis hijos, mis 4 hijos, les sirven al Señor, Padre. Yo te doy gracias porque cada persona que me está mirando, Padre, aún aquellos que tienen hijos que quizás han corrido de tu redil, Padre, declaro hoy que regresan a casa, Padre, que regresan a tu redil, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo toca a cada familia que nos está mirando, Padre. Tócalos con tu espíritu, tócalos con tu poder, Padre. Que cada visión sea renovada, Padre, y que cada visión sea afirmada en ti, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, dándote gloria, dándote honra y dándote las gracias, Padre, porque, Padre, a ti te daremos la gloria y la honra todos los días de nuestra vida, Padre, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, mi Dios, y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, 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 pastor Obed, gracias por estar con nosotros esta noche. Una bendición tenerte aquí y con toda seguridad que hay otro capítulo reservado para ti. Amén, amén. Les amo. Manténgase fiel en este reto, que este reto va a cambiar su hogar en el nombre de Jesús, para bien. Así es, familias, no se pierdan el día de mañana, capítulo 47, guardando la integridad. Jóvenes, estén preparados. Dios tiene un plan especial para ti, así que nos vemos mañana. Feliz noche, bendiciones. Gracias, feliz noche. Bye. Les amamos. Gracias por acompañarnos hoy en el Reto 90. Recuerda,
Cada día es una nueva oportunidad para acercar tu familia al plan de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo. Te esperamos mañana para seguir caminando juntos hacia una vida renovada. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 18 versos 20 y 21 que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua, y es por eso que queremos invitarte a que cada día tú puedas hacer estas confesiones que juntamente con la iglesia hacemos cada domingo. Así que hoy queremos invitarte a que con toda la fe que hay en tu corazón tú puedas declarar juntamente con nosotros: declaro que soy un bendecido, que soy próspero, que tengo éxito, que soy victorioso, que soy talentoso, que soy creativo, que soy sabio, que camino en salud, que soy feliz, que soy positivo, soy apasionado por Dios, soy fuerte y por eso estoy confiado, estoy seguro, soy perdonado, soy ungido por Dios, estoy seguro, soy libre, he sido redimido, soy aceptado en el amado, soy aprobado por Dios, estoy preparado, estoy cualificado, estoy motivado, estoy enfocado, soy disciplinado, estoy determinado, soy paciente, soy generoso, soy excelente, estoy equipado, tengo el poder de Dios en mi vida porque soy hijo del Dios más alto. Así que queremos motivarte a que puedas hacer estas declaraciones cada día de tu vida y te garantizamos que tu vida será transformada, porque esto es lo que dice Dios acerca de ti.